El tema de esta semana es el trauma, desmitificar el trauma, reconocer que es algo que nos pudo haber pasado, que es más frecuente de lo que nos imaginamos, que está alrededor, ¿cierto? Nuestros traumas, nuestros dolores, nuestras heridas, sin duda alguna se forjaron en nuestra infancia, en las relaciones afectivas con nuestros padres y con las personas cercanas con las que compartimos. Y ahí es muy importante saber que el trauma a nosotros, esa palabra, ese concepto, ay, nos genera como incomodidad, rechazo, como distancia, eh, como algo, como una sensación de, pues eso le pasó a otros, pero eso no es conmigo, a mí no me pasó nada, pues yo no tengo ningún trauma, ni heridas, ni marcas de experiencias en mi vida, no, pues yo estoy bien y toda mi infancia, mi niñez pues fue muy bien, pero ese es un discurso engañado, porque la realidad es que muchos tuvimos que vivir situaciones que dejaron huella en nosotros. Eh, y para hablar de trauma, pues tenemos que definirlo, que ver qué tipos de trauma hay. Y pues básicamente el trauma son esas vivencias que nos han impactado, esas vivencias intensas que nos han dejado marcas, heridas, lesiones. Y en términos de la medicina, pues también el trauma son esas cosas que nos han pasado, que nos han generado daño, lesiones, un trauma craneoencefálico, un trauma en el tobillo, son esas cosas que nos han afectado y nos han marcado y nos han dejado un daño importante. Y el trauma en términos de salud mental, de nuestras emociones, nuestras vivencias también, nos han dejado marcas y nos han dejado huella, dolores, heridas. Entonces, bueno, tenemos que ver que hay diferentes tipos de trauma. Tenemos el pues, microtrauma, trauma episódico y trauma relacional complejo. Los microtraumas son esas situaciones que tuvimos que vivir, que nos impactaron muy puntuales, específicas, pero que fueron incómodas para nosotros, que las recordamos con dolor, con dificultad, cosas bien puntuales, cuando esa vez que nos tocó mudarnos de ciudad y me tocó cambiarme de colegio y entonces fue tan difícil, bueno, entonces esas cosas puntuales. También tenemos el trauma episódico, que son justamente episodios específicos de gran impacto que nos afectaron, como cuando soy víctima de un atraco. Entonces estoy con ese temor de que cuando salgo me van a atracar, me queda la marca, el miedo, siento que todos los que volteo a mirar me van a hacer daño, o si tengo un accidente de tránsito y quedo con ese miedo, esas marcas, ¿cierto? Y está el trauma relacional complejo, que es la niñez herida, ¿cierto? Son esas experiencias adversas eh, que tuvimos que vivir en nuestra infancia, en esa relación con nuestros padres y personas cercanas con las que compartíamos, ¿cierto? Entonces ahí estamos hablando de qué cosas, maltrato, ¿sí? Todos esos gritos, la pela, las amenazas, las humillaciones, la ridiculización, los pellizcos, el miedo infundido a los niños. Y eso tiene que ver también con el abandono no solamente físico, sino el abandono emocional también. El abuso emocional, psicológico, abuso sexual, también la negligencia, ese estar ahí sin un cuidado, sin esa protección de nuestros padres y muchas otras cosas, pero en general son esas situaciones que fueron crónicas, constantes, que eran frecuentes y que vivíamos en esas situaciones, en esas circunstancias. Entonces la invitación es para que reconozcamos que son cosas que nos pudieron haber pasado y que tuvimos que vivir en soledad, que tuvimos que atravesar esas situaciones de miedo, de angustia, de terror, de pánico,
y no hubo ahí una reparación, y que hoy en día necesitamos preguntarnos y darnos la oportunidad de revisar nuestra historia y preguntarnos qué nos pasó de niños y qué hicimos con eso. ¿Qué hacemos hoy en día con eso que me pasó de niña? Hoy en día, cómo aparece, cómo se reactiva, cómo surge en mí si no lo he sanado, si no lo he reparado, si no me he dado el permiso y la oportunidad de trabajar mi historia, de revisar esas heridas, esos dolores, darles nombres, sacarlos, llorarlos, hacer esa catarsis o realmente ponernos de frente a nuestro dolor y nuestras heridas y poderlas trabajar. Entonces, la invitación es para que nosotros seamos conscientes que nosotros, siendo padres, también podemos generar dolores, heridas, traumas a nuestros hijos. También les podemos transmitir, porque los padres, si bien todos los padres queremos hacerlo de la mejor manera, ¿cierto? Lo mejor que podamos, pero muchas veces eso que vivimos en nuestras infancias, que recibimos o que no obtuvimos de nuestros padres, no fue lo que esperábamos ni fue lo mejor para nosotros. Nuestros padres creían que esa era la manera, así los trataron también a ellos, y nosotros tenemos ese riesgo de que si no lo trabajamos, lo vamos a transmitir y a repetir con nuestros hijos de manera inconsciente, porque esto es un tema que no nos damos cuenta, pero que lo estamos pasando, la amenaza, el castigo, el grito, como lo que traemos en nuestro registro, se lo pasamos a nuestros hijos. Y yo pues pienso en todas las mamás que trabajo mucho más con mujeres, con mamás, que necesitamos darnos esa oportunidad y ese permiso de revisarnos, pero mucho más con las mamás que elegimos y hemos decidido criar y acompañar, estar presente en la crianza y en la educación de nuestros hijos, esas mamás que educamos desde el hogar también, que tenemos unos grandes desafíos porque estamos con nuestros hijos la mayor parte del tiempo compartiendo, y eso implica una gran demanda emocional. Requiere que nosotras estemos maduras emocionalmente. Muchas veces no lo estamos porque tenemos esas heridas que no hemos reparado, que no les hemos dado una mirada, un tratamiento, no hemos ido a terapia o con muchas herramientas para poderlo trabajar. Entonces siguen ahí latentes y actúan y aparecen y reaccionan, que es esa niña interior herida reaccionando muchas veces con nuestros hijos. Entonces, la invitación es para que nos demos el permiso de revisar nuestra propia historia.